presenta A Fondo, un análisis en profundidad de la actualidad y de la contingencia económica. Contenido exclusivo para clientes de AFP Habitat. En un contexto en el que Chile enfrenta un complejo y tenso panorama político, a puertas de las elecciones de noviembre y con la oposición acusando al presidente en ejercicio, ¿en qué situación se encuentran nuestros países vecinos? ¿Cuál es el contexto limítrofe en que Chile vive sus horas decisivas? Soy Magdalena Olea, periodista de El Líbero, y en este podcast exclusivo para clientes de AFP Habitat les contaré cuál es el escenario actual tanto en Perú, Bolivia y Argentina. La semana pasada vimos cómo las protestas callejeras se tomaron Bolivia, con manifestaciones en 3 ciudades del país y que incluyeron bloqueos de calles y un paro nacional masivo, lo que dejó una decena de personas arrestadas. Así, a un mes de cumplir su primer año de gobierno, el presidente Luis Arce está sufriendo las primeras manifestaciones opositoras contra su gestión, con personas que denuncian que ha habido persecución política contra la oposición, como el juicio penal contra la expresidenta Yanine Áñez, por ejemplo, y que rechazan un proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, que consideran draconiana. Pero más allá de estas protestas puntuales, lo cierto es que hay un problema no declarado entre Luis Arce y el ex gobernante Evo Morales. Se sabe que el actual presidente es el delfín político de Morales. Este último es quien lo hizo nacer en la política y, de hecho, Arce ejerció como ministro en su gobierno y además fue puesto como candidato del movimiento al socialismo, el MAS, a instancias del exmandatario. Sin embargo, desde que Morales volvió a Bolivia tras su exilio en México y Argentina, se ha especulado mucho sobre el distanciamiento entre ambos políticos y sobre una ruptura en el MAS. Esto porque Arce se ha visto enfrentado a un Evo en la sombra, que pese a un evidente desgaste en su figura, sigue siendo un personaje que tiene mucho poder e influencia, que controla al partido y que de esa forma busca dominar al actual gobierno y jugar un rol en el futuro político del país, lo que ha provocado una difícil convivencia entre ambos. Pese a que el presidente Arce ha buscado poner resistencia y ha intentado establecer una cierta distancia entre el gobierno y el partido, hasta ahora no ha tenido éxito. Similar quizás es lo que ocurre en Argentina, donde es un hecho público que la exmandataria Cristina Fernández fue quien escogió al ahora presidente Alberto Fernández como candidato a la Casa Rosada en 2019, quien ha estado sometido a su figura. Sin embargo, se ha visto una enorme fractura dentro del gobierno, que explotó tras la histórica derrota del kirchnerismo en las PASO, las elecciones primarias realizadas el 12 de septiembre de este año, luego de una carta publicada el jueves 16 de ese mismo mes por la vicepresidenta de Argentina en sus redes sociales, que evidenció el quiebre entre ella y el presidente. Cuando tomé la decisión, y lo hago en la primera persona del singular, porque fue realmente así, de proponer a Alberto Fernández como candidato a presidente de todos los argentinos y las argentinas, lo hice con la convicción de que era lo mejor para mi patria. Solo le pido al presidente que honre aquella decisión. Eso se lee en esta carta en la que la señora K le hizo duras críticas, señalando que no iba a seguir tolerando las operaciones de prensa desde el propio entorno presidencial y haciendo un especial hincapié en que fue la única integrante del gobierno que predijo la dura derrota de las elecciones cuando todos estaban seguros de que ganarían. Con esto, Cristina Fernández provocó una clara división entre albertistas y kirchneristas y supuso una crisis política en el país que sigue teniendo sus ecos hasta el día de hoy. Todo esto, hay que agregar, en medio de la gestión de un Alberto Fernández en entredicho por el mal manejo de la pandemia, de la economía y por sus mismas acciones envuelto en escándalos que han salido a la luz pública y a puertas de los comicios legislativos del 14 de noviembre. ¿Y qué ha sucedido en Perú? Bueno, tras un mes pasado luego de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, que se realizaron el 6 de junio de este año, y venciendo a Keiko Fujimori por un margen muy estrecho, finalmente el socialista Pedro Castillo se convirtió en el presidente asumiendo el cargo el 28 de julio. Sin embargo, Castillo ha tenido un debut caótico y pese a que prometió renovar el sistema político y económico para abordar la pobreza y la desigualdad, la tarea la ha tenido difícil, ya que ni Castillo ni la izquierda en Perú tienen experiencia de gobierno y además no cuentan ni con el apoyo del Congreso, ni del Ejército, ni de los medios de comunicación y tampoco de la élite o de un movimiento político amplio.
Además, a partir de la formación de su primer gabinete, surgieron confrontaciones y desavenencias en el interior, especialmente con el nombramiento inicial de Guido Bellido, uno de los políticos del ala más a la izquierda del Partido Oficialista Perú Libre, al frente de la presidencia del Colegio de Ministros. Bellido, se decía, era el hombre fuerte del gabinete, pero buscaba imponer su propia agenda política, muchas veces, incluso con puntos de vista que se contradecían con el mismo presidente Castillo. Lo cierto es que Bellido es muy cercano a Vladimir Cerrón, formado como médico en Cuba y fundador del Partido Perú Libre, a quien se le atribuyen visiones radicales de izquierda. Y Cerrón, se decía, estaba utilizando su dominio del partido y su influencia a través de Bellido para empujar su agenda radical, y era una de las razones por las que muchos temían que Castillo guiara a Perú por la senda del comunismo castrochavista. Por lo mismo, solo 69 días duró en su cargo Bellido, quien renunció por petición del mismo Pedro Castillo y quien fue reemplazado por Mirta Vázquez, expresidenta del Congreso, evidenciando la evidente división que había dentro del gobierno. De hecho, esta decisión del presidente peruano de retirar a su primer ministro a solo 2 meses de haber asumido fue interpretado como un intento de emancipación y como un rayado de cancha hacia el mismo Cerrón. Con esto, y pese a que cada nación cuenta con sus propias características, queda claro que Bolivia, Argentina y Perú están al mando de gobiernos fraccionados internamente, que enfrentan graves problemas en términos de poder y disputas internas, así como con severos conflictos de convivencia dentro de sus propias coaliciones. En los 3 casos, la disputa se da dentro de los mismos partidos, que son la llave para poder controlar el gobierno finalmente, con personajes fuertes que, utilizando distintas fórmulas, buscan ejercer el poder y amenazan a los presidentes en ejercicio. Con esta información, yo me despido de este podcast exclusivo para clientes de AFP Habitat y nos encontramos muy pronto con más análisis desde el fondo de la noticia.